Mayordomía del cuerpo. Diga, mayordomía del cuerpo. Dígale a la persona del lado de lo que vamos a hablar. Dígale, hoy vamos a hablar. Así que escucha. Hoy nos van a hablar el Señor acerca de la mayordomía del cuerpo. Cómo administrar el cuerpo. ¿Cuántos están contentos con el regalo que Dios nos ha dado en este cuerpo? Amén. Mira a la persona que está a tu lado y dile, estás hermoso, estás hermosa. Aunque sea por fe, ¿cierto? Di algo. Gloria a Jesús. Primera de Corintios capítulo 6 versículo 19 dice lo siguiente. Escuche esta verdad de la palabra. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? ¿Qué le parece ese versículo? ¿Qué tal si lo leemos juntos? A ver, 1, 2, 3, ¿cómo dice? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Hace una pregunta. Dice la palabra de Dios que no podemos ignorar tres cosas que nos dicen ahí. Primero nos dicen que el cuerpo es un templo, ¿cierto? Y no solamente que es un templo. De hecho, la palabra templo pues nos habla de un lugar sagrado. Pero nos está diciendo que es templo ¿de quién? Del Espíritu Santo. Levante su mano y diga, yo soy templo del Espíritu Santo. ¿Lo cree? Ahora dice que el Espíritu Santo está ¿en dónde? Según ese versículo, el cual está en vosotros. Diga conmigo, el Espíritu Santo está en mí. ¿Usted lo tiene o no lo tiene? La Biblia dice que si alguno no tiene el Espíritu de Dios, no es de Dios. ¿Eres tú de Dios? Entonces tú eres un templo y el Espíritu Santo está en tu vida. Y número 3 dice que no sois vuestros. Este cuerpo no es nuestro, es de Dios. Amén. Hemos entendido en la serie de mayordomía que todo lo que tú y yo tenemos es de Dios, que simplemente somos ¿qué, iglesia? Administradores. Así que hay tres verdades ahí. Somos templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vive en nosotros y el Espíritu y este cuerpo le pertenece a Dios, es de Dios. Dios nos lo dio. Ahora, el cuerpo es un templo. Y me gustaría que recordáramos que en el Antiguo Testamento la Biblia nos muestra el templo. Yo quiero que tú muestres la imagen, por favor, Andrés, que está allí del templo. Este era el templo que se construyó en el Antiguo Testamento. El tabernáculo de Moisés y después fue llamado el templo de Salomón. Ese templo siempre tenía tres partes. Estaba dividido en tres partes que ahí están allí: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Se grabó cómo estaba? ¿Cuáles eran las tres partes del templo? A ver, ayúdeme. El atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. El atrio era donde estaba el altar de bronce, donde se ofrecía el sacrificio. La fuente estaba ahí en el atrio. Era un lugar donde el sacerdote se bañaba, se limpiaba para entrar al lugar santo, donde ministraba al Señor. Había un altar de incienso que todos los días se le ofrecía al Señor. Y solamente una vez al año se podía entrar el sacerdote al lugar santísimo, que era el lugar donde estaba el arca de la presencia de Dios, un lugar muy respetado, y nadie podía entrar ahí. Si uno entraba no de acuerdo a las ordenanzas de Dios, pues moría allí. Pero lo cierto es que el templo del Señor tenía estas características: tres partes: atrio, lugar santo, lugar santísimo. La Biblia dice que tú y yo somos el templo del Espíritu Santo. Y también dice la Biblia en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23 que nosotros tenemos tres partes. Así como el templo tenía tres partes, nosotros tenemos tres partes. Dice la Biblia: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser. Y le empieza a nombrar: espíritu, alma y cuerpo. ¿Cuáles son las tres partes, iglesia, del ser? Espíritu, alma y cuerpo.
dice que la meta es que ese ser, este templo, dice, sea guardado irreprensible. ¿Qué significa irreprensible? Sin reproche, sin mancha, santo. Dice, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos están esperando al Señor Jesucristo? Todos, ¿verdad? La idea es que este templo, que está conformado por tres cosas que se llaman espíritu, alma y cuerpo, esté guardado irreprensible para ese momento. Así que, pon la imagen que sigue, por favor. Allí vemos la comparación. Esto es un paralelo entre el templo donde habitaba antes la presencia del Señor y el templo donde ahora habita el Espíritu Santo, que soy yo. El atrio es mi cuerpo, el lugar santo es mi alma y el lugar santísimo es mi espíritu, ¿verdad? Ese es el lugar más importante de mi ser. Sigue adelante con la figura. Antes, mire, fíjate que el versículo dice todo vuestro ser, y empieza nombrando, no dice cuerpo, alma y espíritu, sino que empieza nombrando como espíritu, alma y cuerpo, ¿cierto? De acuerdo a la importancia que hay del ser. Pero según esta imagen que vamos a ver adelante, así está nuestra configuración ahora. Antes éramos más espíritu que cuerpo, hoy somos más carnales que espirituales. Así que ahí está el cuerpo, el alma y el espíritu, que es el templo, ¿cierto? Como está en el Antiguo Testamento, atrio, lugar santo, lugar santísimo. Ahora, escuche esto, que esto es muy importante. Hay una división, pon la siguiente imagen, por favor, donde así está conformado nuestro ser. En el cuerpo, nosotros tenemos 5 cosas que se llaman los 5 sentidos, ¿cierto que sí? Está gusto. ¿Dónde está el gusto? Sáquele el gusto a la persona que está ahí a su lado. Luego está tacto. A ver, toque a la persona que está ahí a su lado. Olfato. Huélalo, huélalo. ¿Huele rico o huele a cachupe? Oído. ¿Y qué más tenemos? Vista. Escúcheme, estas son las ventanas o las puertas de este templo. Escúcheme: gusto, tacto, olfato, oído, vista. Dentro del cuerpo está nuestra alma. Y según los teólogos, los estudiosos, han dividido el alma y han clasificado que el alma tiene las siguientes partes: mente, en el alma está nuestra mente, nuestras emociones y nuestra voluntad. Dentro de nosotros, ¿cierto? Está nuestra mente, nuestras emociones y nuestra voluntad. Y el espíritu es aquella parte donde está nuestra conciencia, nuestra intuición. ¿Qué es intuición? ¿Se acuerdan de los indígenas? Los indígenas tenían un sentido de eternidad. La Biblia dice que Dios ha colocado eternidad en los hombres. Y los indígenas, sin que nadie se los dijera, ellos se sepultaban y sepultaban sus pertenencias porque ellos pensaban que después de la muerte venía un viaje, ¿cierto? Algo. Es el sentido de eternidad que hay dentro del hombre, la intuición. Escuchen, está la conciencia, la intuición y la comunión. Es en nuestro espíritu que nosotros tenemos comunión con Dios. La Biblia dice que Dios busca adoradores que le adoren ¿cómo? ¿En qué? En alma, en cuerpo, en espíritu y en verdad. Muy bien. Ahora, escúcheme, porque la manera como funciona esto es así. Nuestro cuerpo, que tiene los sentidos, estamos hablando de la mayoría del cuerpo, esos sentidos tienen que ser muy protegidos, porque a través de los sentidos, quiero que pongas la imagen siguiente. La Biblia dice, escuchen, ¿se acuerda que el versículo decía que la intención de Dios es que todo nuestro ser, todo lo que está ahí, sea guardado irreprensiblemente hasta la venida de Jesús, ¿cierto? Todo eso que está ahí, su sentido, su mente, su voluntad, sus emociones, su comunión, su intuición, su espíritu, alma y cuerpo. Pero el propósito del enemigo es destruir eso. Ahora, el deseo de Dios es que para la venida de Jesús eso esté guardado y que Cristo esté entronado ahí en el lugar santísimo que se llama espíritu. Ahora, el enemigo lo que quiere hacer
es penetrar y adueñarse de su espíritu, adueñarse de su ser, destruir sus emociones, molestar su mente, distorsionar su voluntad, hacer de que usted no tenga comunión con Dios, sino comunión con las tinieblas, dañar y molestar sus sentidos. Ahora hay una guerra, porque la Biblia dice que el interés del enemigo es sentarse en el trono de Dios y hacerse pasar por Dios. Ese lugar que le corresponde a Dios en el espíritu, en mi ser, ese lugar lo quiere ocupar el enemigo. Ahora, ¿qué hace el enemigo? El enemigo empieza a atacar a través de los sentidos. Y los sentidos que nosotros tenemos en el cuerpo, si nosotros nos descuidamos, hay una conexión directa entre ellos y nuestra alma. Le explico de esta manera. Usted escucha una mala noticia. ¿Por dónde entró eso? Por el oído. ¿Será que solamente se queda ahí? Cuando usted escucha una mala noticia, ¿qué pasa? Eso afecta su emoción, ¿o no? Inmediatamente sus emociones son afectadas. Usted pasa por un lugar y escúcheme, pasa por ahí y pasa a alguien con una loción, usted la huele y esa loción le trae a usted recuerdos. O sea, usted ha pasado por lugares que le traen recuerdos, olores que le traen recuerdos, ¿o no? Usted dice, yo por ejemplo huelo pintura y me acuerdo cuando estaba en el jardín, siempre olía pintura y me trae lugar. Entonces fíjate cómo a través de los sentidos, que son las ventanas, ¿cierto?, recibimos esa información y empieza a afectar nuestra alma. Escúcheme, la Biblia dice que nosotros no podemos darle lugar al enemigo, ¿cierto que sí, amados? Pon la siguiente imagen, por favor, Andrés. Aquí está lo siguiente. La Biblia dice: no deis lugar al diablo. ¿Cómo le damos nosotros lugar al enemigo? Número uno, a través de nuestros sentidos. ¿Cierto que sí? Lo que usted ve, lo que usted oye, lo que usted siente, todo eso empieza muchas veces, si usted no tiene cuidado, empieza a abrir puertas. Usted abre las puertas por sus sentidos. Esa obra del enemigo se llama opresión. ¿Cómo se llama, iglesia? Opresión. La opresión es una obra que hace el enemigo a los sentidos, a través de malas noticias, a través de cosas que se dicen, a través de cosas que usted ve, que lo tientan, etcétera. Todo eso empieza a traer opresión. Déjame la figura pasada. Entonces, cuando usted abre puertas con sus sentidos, mirando pornografía, escuchando cosas que no tiene que escuchar, etcétera, etcétera, entonces empieza el enemigo más adentro. Usted abre puertas para que el enemigo empiece a trabajar en su alma. Entonces el ataque del enemigo ya no es una opresión, sino se llama obsesión. Usted empieza a obsesionarse y a trabajar el enemigo con pensamientos de muerte, temores, depresión, obsesión sexual, fantasías. ¿Está entendiendo, amado? Esas fantasías tienen lugar en su mente. ¿Por qué? Porque usted un día le abrió puertas a través de ¿qué? De sus sentidos. De lo que usted escuchó, de lo que usted vio, etcétera. Empieza el enemigo a tirar un veneno a su mente, sus emociones, depresión, temores, furia, enojo, malestar. Todo eso está dentro, en su alma. Y si usted es una persona que sigue abriendo puertas y puertas, va a llegar el día en que el enemigo entre a lo más profundo, que es el espíritu, y eso se llama posesión. Posesión. Esto no es fantasía. La Biblia nos muestra muchos casos donde Jesús tuvo que liberar a gente que estaba como poseída. ¿Qué es una persona poseída? Es una persona que ya tiene que el enemigo ha entrado completamente, que abrió puertas a través de los sentidos, abrió puertas en su mente, emociones y voluntad, y el enemigo ha tomado total control en su espíritu. Estamos entendiendo ahí cómo funciona la cosa, amado. Así que lo primero que tenemos nosotros que hacer con respecto al cuerpo, ahora sí pon la imagen siguiente, es número uno, 5 cosas que vamos a aprender hoy. Número uno, tenemos que proteger nuestros sentidos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, iglesia? Proteger nuestros sentidos. Mira, la Biblia lo dice. Por favor, pon el versículo. Está allí en Segunda de Corintios 11, versículo
3. ¿Estamos ahí, amados? Dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, escuche lo que dice la Biblia, vuestros sentidos, ¿vuestros qué, iglesia? Sentidos, diga conmigo, sentidos. Vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Qué hace el enemigo? ¿Cómo engañó el enemigo a la primera pareja? ¿A través de qué? De los sentidos. Dice la Biblia que la mujer vio un fruto que era codiciable para comer. Y no solamente vio, sino que la Biblia dice que el enemigo le dijo, si tú comes de eso, serás como Dios. Diga conmigo, oído, vista, lo tocó quizás. Sus sentidos fueron engañados. Y el apóstol Pablo lo que está advirtiendo a la iglesia es, temo que como la serpiente engañó a Eva, sus sentidos sean engañados. Así que la misión número 1 que nosotros tenemos con respecto a este templo es cuidar nuestros sentidos, porque todo ataque comienza por allí. ¿Está entendiendo, mi amado? Usted y yo tenemos que cuidar lo que vemos, lo que escuchamos, lo que tocamos, todo lo que está involucrado con nuestros sentidos. Le voy a poner un ejemplo de cómo viene un ataque del enemigo. Mire este, Proverbios 7, versículo 4. Mire esto. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama parienta, para que te guarden de la mujer ajena y de la extraña que ablanda sus palabras. Dice, porque mirando yo, escuche, porque esa es la experiencia de Salomón. Dice el escritor de los Proverbios, dice, estaba yo un día mirando por la ventana de mi casa, por mí celosí. Vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento, un necio, el cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba camino a la casa de ¿quién? De ella. Está hablando de la mujer ajena, la mujer extraña. A la tarde del día, cuando ya oscurecía en la oscuridad y tinieblas de la noche. Y aquí una mujer le sale al encuentro, escuche, primero, vestida como ramera. ¿Cómo se viste? ¿Qué es una ramera? No es una señora que vende ramas, ¿cierto que no? Usted sabe que es una ramera. Lo que dice es que esta muchacha, para atrapar a este varón, lo primero que hizo fue vestirse como ¿qué? Como ramera. ¿Qué sentido estaba bregando allí a tocar? Lo primero que vio ese muchacho fue una mujer vestida. ¿Cómo se viste una ramera? Pues una ramera se viste mostrando lo que hay. La que muestra está vendiendo, ¿cierto? Porque uno lo que muestra lo quiere vender. Y la que muestra mucha carne está buscando un carnicero. ¿Está entendiendo? Entonces escúcheme, esta mujer estaba vestida como ramera y atrapó primero los ojos de este hombre. Dice que esta era astuta de su corazón, por eso se vistió de esa manera. Siguiente. Alborotadora y rencillosa, esta es una muchacha carismática, sus pies no pueden estar en casa. Unas veces está en la calle, otras veces está en la plaza. Eso sale en versos sin tanto esfuerzo. Si lo sigo diciendo me sigue saliendo, y si lo digo al revés me sale otra vez. Dice, acechando por todas las esquinas. Siguiente, escuche. Se asió de él. Diga conmigo, tacto. Ahí está, ¿cierto? Primero vista, después lo agarró. Y usted sabe que cuando uno lo toca no siente, ¿cierto o no? Lo agarró y después ¿qué hizo? Lo besó. Diga conmigo, gusto. Vista, tacto, gusto. Con semblante descarado le dijo, escuche,
Sacrificios de paz había ofrecido hoy, he pagado mis votos. Por tanto he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro, y te he hallado. He adornado mi cama con colchas recamadas, con cordoncillo de Egipto. Mire dónde trajo el cordoncillo. Y he perfumado, perfume, diga conmigo, olfato. He perfumado con mirra y aloes y canela mi cuarto. Y me imagino que así estaba. Si acaba de venir de perfumar la casa, imagínate cómo estaba oliendo a ella. Siguiente. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana. ¿Qué tal esa muchacha? Alegrémonos en amores, porque mi marido no está en casa. Escuche. Se ha ido a un largo viaje. La bolsa de dinero llevó en su mano, y el día señalado volverá a su casa. Y escuche lo que dice la Biblia. Fin de la historia. Lo rindió con la suavidad de sus muchas, diga conmigo, oído. Ahí están los 5 sentidos, ¿cierto? Vista, se vistió de tal manera. Tacto, lo agarró. Gusto, lo besó. Olfato, le echó perfume. Oído, le habló palabras encantadoras. Y dice que este hombre se rindió con la mucha suavidad de sus palabras, le obligó con la salamería de sus labios. Versículo siguiente. Al punto se marchó tras ella, hipnotizado. Hay otra palabra para eso, pero no se puede decir aquí. Dice, embobado, ¿cierto? Se fue así, dice, como va el buey, ¿a dónde? A que lo peinen. No, a que le mochen la cabeza. Al degolladero. Y como va el necio, a las prisiones para ser castigado. Fin de la historia. ¿Qué le parece a usted eso, hermano? Por eso, hermano, escúcheme, hay que cuidar los sentidos. Porque créame que no es la única muchacha que anda por ahí así vestida, ni la única que se echa ese perfume con esa intención. Hay muchas cosas, ¿verdad? Por eso la Biblia nos da un consejo en Mateo capítulo 18, versículo 8, donde dice lo siguiente, escuche. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, ¿qué dice la Biblia? Córtalo y échalos de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo 2 manos o 2 pies ser echado en el fuego eterno. Versículo siguiente. Si tu ojo te es ocasión de caer, ¿qué dice la Biblia? Sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo los 2 ojos ser echado en el infierno de fuego. Ahora, no voy a tomar esto literal, ¿cierto? Que digan mañana en las noticias, 20 personas de iglesia cristiana se cortan la mano, los pies y el ojo. 20 tuertos en las noticias. Pastor culpable. Tenemos evidencias en video. ¿Qué quiere decir la Biblia cuando le dice, si su ojo le está estorbando, córteselo? Quiere decir lo que dice, como lo dice en la siguiente versión, que es un poco más sencilla. Dice, si lo que haces con tu mano, o con tu pie te hace desobedecer a Dios, ¿qué dice? Mejor córtalo. Tíralos lejos. Es mejor vivir para siempre sin una mano o sin un pie que ir al infierno con las 2 manos y los 2 pies. Siguiente. Si lo que ves con tu ojo te hace desobedecer a Dios, mejor sácatelo y tíralo lejos. En otras palabras, lo que nos está diciendo la Biblia es: corte con lo que lo esté haciendo caer a usted. Le voy a poner un ejemplo. Un muchacho vivía en una casa muy humilde, donde tenía rotos por todo lado, pero especialmente había un roto en la cocina. Y resulta que el roto de la cocina llegaba derecho al baño de la vecina. El ojo de la cocina en baño de la vecina, en cuerpo de la vecina. Y resulta que la muchacha se iba a bañar y el muchacho siempre quería preparar el desayuno en la casa y nadie entendía por qué.
¿cierto? Y era porque ahí estaba su caldo de ojo, su desayuno. Pero este era un muchacho cristiano, pero no era de esta iglesia, era de otra. Este muchacho después empezó a sentirse mal con Dios, y en vez de cortarse el ojo, como dice la Biblia, hizo algo más sabio. Le puso cementico al hueco, le pidió perdón a Dios y fin del problema. ¿Está entendiendo, amado? No se trata de que usted se corte el ojo, se trata de que usted tape ese roto. ¿Cuántos me están entendiendo? Si usted tiene ese problema con su computador dentro de su cuarto, saque ese computador de ahí. Si tiene ese problema con su televisor en la noche, pues quítele algunas teclas a ese control. Yo conozco a alguien que me dijo: pastor, ya me ha tocado quitarle varias teclas. Es mejor no tener control, me da pereza voltear. ¿Está entendiendo, amado? Si lo que usted le está haciendo caer en sus sentidos, si el enemigo está tocando y atormentando su vida, oprimiendo a través de los sentidos, la Biblia dice: ponga barreras, proteja sus sentidos. Porque si usted no protege sus sentidos, entonces va a empezar una obsesión en su mente, en sus emociones. ¿Te das cuenta? Esto funciona así. Tú ves la muchacha por el roto, pero después toda la noche no puedes dejar de pensar en eso. Ahí empieza el enemigo a maquinar. ¿Estás entendiendo, amado? Así funciona la cosa. Así que la primera tarea, iglesia, con el cuerpo es proteger los sentidos. Diga conmigo: amado Dios, levante su mano y dígale: Señor, ayúdame a proteger mis sentidos. Eso es lo primero. Segundo, vamos a la siguiente diapositiva, por favor. En el cuerpo están otra cosa que se llaman los deseos. No solamente yo tengo que proteger mis sentidos, sino que la Biblia me dice que yo tengo que controlar mis deseos. Diga conmigo: proteger sentidos, controlar deseos. La palabra nos dice en Efesios 4, versículo 22, dice: en cuanto a la pasada manera de vivir. Yo creo que todos los que estamos aquí tuvimos un pasado, ¿cierto que sí, amados? La mayoría, creo yo. Dice la Biblia: despójense ¿de qué? Del viejo hombre. Quítense ese viejo hombre que está, dice la Biblia, viciado conforme a los deseos engañosos. La Biblia dice que nosotros tenemos una naturaleza caída que se llama viejo hombre, que está lleno de vicios y de mañas y de malos deseos. ¿Está entendiendo, amado? ¿Cuántos de los que están aquí se han encontrado con malos deseos? Levánteme la mano. ¿El resto qué? ¿Puro ángel o qué? Escúcheme. ¿De dónde vienen esos malos deseos? De nuestra naturaleza pecaminosa. Estamos viciados. La Biblia dice: estamos llenos de ellos. Todos los que estamos aquí, nadie que está aquí puede ser mentiroso y decir: yo nunca he tenido un mal deseo. Y no estamos hablando solamente de deseos sexuales, deseos de venganza, deseos que tienen que ver con la avaricia, deseos de pecar, deseos de comer cosas que no tengo que comer, etcétera. Viciados con deseos que no son lícitos. ¿Qué dice la Biblia que yo tengo que hacer con esos deseos? Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16, dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. ¿De dónde vienen esos malos deseos, iglesia? Del Padre, de Dios. ¿De dónde vienen? Del mundo. Y si esos deseos no vienen de Dios, yo tengo que hacer algo al respecto. Porque si yo no controlo esos deseos me van a controlar a mí. Y me van a llevar cautivo a lugares de pecado donde yo no debo estar. La versión internacional lo dice de la siguiente manera: porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, estamos hablando del cuerpo, mayordomía del cuerpo, malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, nada de eso proviene del Padre, sino del mundo. Pero dice el versículo siguiente: y el mundo pasa y sus deseos,
pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hermano, esos deseos según la Biblia son temporales, son pasajeros. Por eso usted y yo no nos podemos dejar llevar por un mal deseo que nos va a hacer pecar, sabiendo que si controlamos ese deseo es pasajero, mañana no va a estar. Hoy lo tienes, mañana ese deseo no va a estar. Tienes que controlarlo, tienes que hacer algo al respecto para que eso no te haga perder la bendición. Debo controlarlos. Ahora, Gálatas 5:16 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Cómo hay que andar, iglesia? En el Espíritu. Y no satisfacer. Es decir, hermano, no es pecado que tú tengas un mal deseo. La Biblia dice que el pecado está cuando empezamos a satisfacerlos. ¿Estamos entendiendo, amado? La Biblia dijo, Jesús dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Hay que negarnos a ello. Jesucristo dijo: velad y orad para que no entréis en tentación, porque el espíritu siempre está ¿qué? Dispuesto, pero la carne es débil. La carne es débil. Y como es débil, dice la Biblia, no podemos satisfacer. Dice el siguiente versículo, otra versión: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Escúcheme, porque la Biblia nos habla de que dentro de cada uno de nosotros hay una batalla. Hay una batalla, y es el deseo del espíritu, es decir, lo que nosotros sabemos que le agrada a Dios, y el deseo de la carne, que va en contra de lo que Dios dice. Y hay una lucha que está dentro de nosotros. Esa lucha la experimenta usted, la experimenta el Papa, el presidente y cualquiera. Todos tenemos esa lucha. Ahora, ¿qué es lo que va a ganar? Lo que usted esté alimentando. ¿Se acuerda de la historia de los dos perros? Un hombre tenía un perro blanco, un perro negro, y los ponía a pelear, y siempre decía quién iba a ganar. Hoy gana el blanco. Mañana decía, hoy gana el negro. Y siempre ganaba las apuestas. La gente dijo, ¿cómo sabes quién va a ganar? Y él dijo, cuando quiero que gane el negro, no le doy comida al blanco. Y cuando quiero que gane el blanco, no le doy comida al negro. ¿Qué es lo que está ganando en su vida? ¿La carne o el espíritu? ¿Sus deseos o los deseos de Dios? ¿Qué es lo que va a ganar mañana? Lo que usted esté alimentando hoy. Si usted alimenta su espíritu, ¿qué va a ganar, iglesia? Su espíritu. Colosenses capítulo 3 versículo 5 dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, porque todo esto es idolatría, dice la Biblia. ¿Qué hay que hacer con los malos deseos? ¿Qué dice la Biblia ahí? Hacerlos morir. Hacer morir esos deseos, no alimentarlos, no entretenerlos, no darles pie, darles lugar. Hay que hacerlos morir. ¿Cómo lo hago morir? Pues tape el hueco. Órele a Dios. Si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, entonces viviréis, dice la palabra. Porque por estas cosas, versículo siguiente, dice, esta es la versión internacional, dice: por tanto hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal: inmoralidad sexual, impureza, bajos pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. Y dice el versículo siguiente: cosas, porque por estas cosas viene el castigo de Dios, viene la ira de Dios. Cuando empiezas a satisfacer esos malos deseos, a vivir conforme a la voluntad de tus deseos, entonces viene la ira de Dios. Eso lo dice la palabra. Me gusta como lo dice otra versión, la versión del lenguaje actual. Dice: por eso den muerte a todos sus malos deseos. Den muerte a sus malos deseos. No tengan relaciones sexuales prohibidas. No sean indecentes. Dominen sus malos deseos. Escuche, mayordomía del cuerpo. Número 1, yo tengo que proteger mis sentidos. Tengo que controlar mis deseos, dominar. Y uno de los deseos en los que más habla allí la Biblia es acerca de la fornicación. La fornicación es el pecado sexual
Sabemos que las relaciones sexuales son una bendición dentro del propósito de Dios, que es el matrimonio. Pero fuera de ello, la Biblia le llama a eso fornicación. Y la Biblia dice que ningún fornicario entrará en el reino de los cielos. ¿Está claro eso, iglesia? No sé si usted esté de acuerdo o no, pero eso es lo que dice la Biblia. Por eso dice la Biblia, advirtiendo contra esto: las viandas para el vientre. Siguiente. Y el vientre para las viandas. La comida es para el estómago, el estómago es para la comida. Pero tanto al uno como el otro las destruirá Dios. Pero el cuerpo, escuche lo que dice la Biblia: mayordomía del cuerpo. El cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Y el Señor para el cuerpo. ¿El cuerpo es para qué? Para el Señor. Dice que el cuerpo no es para la fornicación. Eso no quiere decir que uno no puede tener relaciones sexuales. Usted puede tener todas las que quiera con su esposa, con su esposo. Pero la Biblia dice que fuera de eso, usted está entrando en un pecado. ¿Por qué? Versículo siguiente, hay explicación allí, versículo 16. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dicen, los dos serán una sola carne. Escúcheme, porque no hay otro pecado como este. La Biblia dice que cuando tú cometes fornicación, tú te haces uno con la persona con la que te acuestas. Uno. Compartes sus pecados, compartes sus demonios, compartes todo lo que tenga esa persona, se te pega a ti. Y te podría dar el ejemplo más sencillo. Estudia sobre el homosexualismo. La mayoría de las personas que tienen homosexualismo fueron personas que fueron abusadas sexualmente. ¿Cómo entró ese espíritu? ¿Por arte de magia? Por esta relación de fornicación entre un espíritu de homosexualismo que domina a la persona toda su vida. A través de la fornicación, dice la Biblia, que cuando tú tienes una relación íntima con una persona, te haces uno. Si es una prostituta, uno, con toda la gente que se haya acostado, brujos, hechiceros, con todo lo que tú quieras. Todo eso viene a entrar en tu vida. Acuérdate que estas son las puertas. A través de la fornicación tú abres las puertas a todo lo que está en esa persona, y todo lo que está en ti pasa a esa persona. Dice la Biblia en el versículo siguiente: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Es un pecado contra el cuerpo, porque tú traes destrucción a tu templo. Al templo, ni siquiera a tu templo, al templo del Espíritu Santo. ¿Crees que el Espíritu Santo va a estar complacido? Si tú dices que eres cristiano y crees que tienes el Espíritu de Dios y te estás acostando con una persona en una relación sexual ilícita, ¿tú crees que el Espíritu está ahí? Complacido. Contristas el Espíritu Santo y estás trayendo ruina a tu vida. Cualquiera otro pecado está fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿Estamos bien hasta ahí, amados? Número 1, escuche, yo tengo que proteger mis sentidos. Número 2, yo tengo que controlar y dominar mis deseos. Número 3, avancemos, Andrés, por favor. Tengo que eliminar los malos hábitos. Malos hábitos. ¿Cuántos saben que hay hábitos dañinos que destruyen el cuerpo? Cigarrillo, drogas, alcohol, podríamos hablar tantos. Mala alimentación, malos hábitos alimenticios. La Biblia dice al respecto, escucha, versículo Romanos 13:13. Actuemos con decencia. Esa es la versión Dios habla hoy. Como en pleno día. No andemos en glotonerías y en borracheras, ni en inmoralidades y vicios, ni en discordias y envidias. Ahí habla de glotonerías, borracheras, vicios. Todas esas cosas lo único que hacen es destruir el templo, destruir el cuerpo. Un cigarrillo, ¿qué hace el cigarrillo? Destruye tus pulmones, trae cáncer a tu vida. El trago también hace lo mismo, te destruye, mata cosas en tu cerebro, destruye tu vida. La inmoralidad, los vicios, hay que eliminar todos esos malos hábitos. La Biblia dice, 1 Corintios 3, versículo 16, escuche lo que dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios
y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Siguiente. Si alguno destruye el templo de Dios, ¿de qué está hablando? Del cuerpo. Dice, si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, que dice la Biblia, santo es. Diga conmigo, mi cuerpo es santo. ¿Qué significa santo? Apartado, consagrado, dedicado. Dice, si tú lo destruyes a través de esos malos hábitos, Dios te va a destruir a ti, porque para eso no fue creado el cuerpo. ¿Está claro? ¿Está ahí, amado? Número 1, ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que proteger mis sentidos. Número 2, tengo que controlar mis deseos. Número 3, tengo que eliminar mis malos hábitos. Número 4, son 5 cosas que vamos a aprender. Tengo que cuidar mi parte física. Tengo que cuidarla. Yo creo que muchos de nosotros hoy hemos visto programas de Discovery Channel, programas de televisión que educan con respecto al cuerpo. Nos damos cuenta que el cuerpo es una máquina impresionante, ¿cierto que sí? Cómo funciona el corazón, cómo funciona el cerebro, cómo funcionan las arterias, cómo funcionan los huesos. Es una creación maravillosa, hermosa. Y dice la Biblia que esa creación que Dios nos ha dado tiene que ser cuidada. Esta parte física, ahora me estoy hablando con respecto a ello. La Biblia dice en Efesios 5:29, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, aunque no falta el que lo aborrece, ¿cierto que sí? Yo tan feo, esa nariz tan horrible que tengo, etcétera. Dice, nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida. Sustenta y cuida, sustenta y cuida. La versión internacional dice, lo alimenta y lo cuida. Hay que cuidar mi parte física. ¿Cómo la cuido yo? Con 3 cosas. Número 1, buena alimentación. Muchos de nosotros hemos cometido errores con la alimentación y sabemos hoy que causamos desastre a nuestro sistema digestivo. Empiezan enfermedades terribles de obesidad, de cosas, diabetes, cosas que vienen simplemente por la mala alimentación. Y sabes que hay gente que se queja con Dios y dice, ¿y por qué tengo yo esta enfermedad? Y están pidiendo a Dios que los sane cuando ellos mismos se han encargado de destruir su propio cuerpo. Buena alimentación. Número 2, ejercicio físico. La Biblia dice, 1 Timoteo 4:8. Esta es la versión del lenguaje actual. Es verdad que el ejercicio físico ayuda a que todo el cuerpo esté sano, pero es mucho mejor esforzarse por confiar cada vez más en Dios. Lógicamente está hablando de una comparación entre el ejercicio físico y el ejercicio espiritual, y está hablando de que nuestro ejercicio espiritual debe sobrepasar nuestro ejercicio físico. El ejercicio físico es muy importante. Ahora, la Biblia nos advierte que no podemos irnos al extremo, porque tú sabes que hoy en día la sociedad es un culto al cuerpo, y hay gente que se pasa 2 horas frente a un gimnasio, frente a un espejo, y no ora ni 5 minutos. Entonces toda su concentración está sobre su cuerpo y su espíritu está descuidado. Error total. La Biblia dice, en efecto, tienes que hacer ejercicio y cuidar tu cuerpo, pero sobre eso tienes que tener un cuidado mayor sobre tu espíritu. Así que el cuerpo necesita buena alimentación. Eso hace parte de nuestra mayordomía, porque este es templo de Dios, es el Espíritu Santo. Número 2, tengo que hacer ejercicios, ¿verdad? Tengo que salir en las mañanas de vez en cuando, 3, 4 veces a la semana, que tú salgas, hagas algún deporte, practiques algo para que estés en actividad y mantengas sano tu cuerpo. Y número 3, descanso. Eso hace parte del cuidado de nuestra parte física. Buena alimentación, ejercicio, descanso. Mira lo que dice la Biblia con respecto al descanso. Ponlo allí, por favor. Más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. ¿Qué le parece ese versículo? Es una joya. Dice, es mejor que tengas más poco con descanso
a que tengas mucho y entres en una aflicción. Sabes que tú puedes ser una persona descuidada con tu descanso y te vas a enfermar y vas a destruir el templo. Yo lo sé de primera mano, que tú descuidas tu descanso y entonces vas a tener enfermedades físicas, estrés, vas a inclusive a poder adquirir enfermedades mentales. Yo tuve un descuido total, 15 días dejé de dormir, durmiendo una hora, durmiendo hora y pedacito. Me dediqué a trabajar. Recuerdan cuando tuvimos uno de los trasteos de la iglesia, teníamos que hacer una obra impresionante, 15 días. Y sabes que este cuerpo es una máquina tan impresionante. A los 15 días, después de todo este cuento, empezó a llegarme la factura. ¡Pah! Empecé a tener unos problemas que se llamaban ataques de pánico. Y es de que el cuerpo tiene unos neurotransmisores. Son unas partes del sistema nervioso que se van al cerebro a avisarle cuando hay peligro. Cuando tú descuidas tu descanso, entonces esos neurotransmisores empiezan a funcionar mal y te empiezas, en cualquier momento que tú estés, empieza a mandarte las señales y empiezas a estar nervioso, a no dormir, a perder la tranquilidad, a sentir temores. Y son puras cuestiones que van directamente, no es cuestión mental, es cuestión física, química. Es la química de tu cuerpo que se afecta cuando tú no tienes un descanso adecuado. La Biblia nos dice que tenemos que descansar. La Biblia dice: el Señor es mi pastor, ¿cierto? Me hará que descansar. Una de las necesidades nuestras es el descanso. Tienes que descansar, dormir bien. La Biblia dice que el Señor mismo instituyó un día de descanso donde no tienes que trabajar, tienes que dedicarte a tu familia. Bueno, y esto tiene que ver también con la mayordomía del tiempo, sacar el tiempo, de lo que ya hablamos el domingo, del descanso. Ojo, retomemos hasta ahí. Tengo que ser un excelente mayordomo de mi cuerpo. Como número 1, tengo que proteger mis sentidos. Número 2, tengo que controlar mis deseos. Número 3, tengo que eliminar mis malos hábitos. Número 4, tengo que cuidar mi parte física. Y número 5 y última, tengo que consagrar los miembros de mi cuerpo a Dios. Consagrar los miembros del cuerpo a Dios. ¿Qué dice la palabra del Señor? Romanos 6:12. Dice: no reine pues el pecado ¿en dónde? En vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias o malos deseos. No ofrezcan, versículo siguiente, los miembros de su cuerpo al pecado. ¿Cuántos saben que con esto nosotros pecamos? Con nuestras manos, con nuestros pies, cuando nos dirigen a lugares donde no debemos estar. Con estas mismas manos Caín mató a Abel. Con estas mismas manos crucificamos a Jesús. Con esta misma boca nosotros hablamos blasfemias. Con esta misma boca dañamos la reputación, chismeamos. Utilizamos los miembros del cuerpo para dañar. Y lo que dice la Biblia es: ya no utilicen su cuerpo, los miembros de su cuerpo, como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como miembros de justicia. Yo tengo que presentarle a Dios mis manos, como lo cantábamos ahora, mis manos, mi boca, mi corazón, todo mi ser, como instrumentos para hacer lo correcto, para hacer lo justo, para hacer lo bueno. La Biblia dice, versículo 19: hablo en términos humanos, por las limitaciones de su naturaleza humana. Antes ustedes ofrecían los miembros de su cuerpo para servir a la impureza, que llevaba más y más a la maldad. Ahora ofrézcanlos, esos miembros de su cuerpo, ofrézcanlo para servir. ¿Para qué, iglesia? Para servir a la justicia que lleva a la santidad. Ahora tome sus miembros y conságrelos a Dios, dice la palabra, los miembros de su cuerpo. Primera de Corintios 6:19. Voy terminando con estos dos versículos. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros?
porque habéis sido comprados. ¿Qué pasó con nuestro cuerpo, iglesia? Hemos sido ¿qué? Comprados. Este cuerpo, tu cuerpo ha sido comprado por precio. Dice: glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén. Ahora usted ya no presenta sus miembros para la fornicación, para el pecado, para robar, para tomar lo ajeno, para maldecir, para blasfemar. Ahora usted presenta sus miembros para bendecir a Dios, para honrar a Dios. Dice: para glorificar a Dios con nuestro cuerpo y con nuestro espíritu, los cuales son de Dios. La versión internacional dice: porque ustedes fueron comprados por un precio, por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Dile a la persona que está a tu lado: honra con tu cuerpo a Dios. No importa lo que hayas hecho antes, eras una prostituta, eras un delincuente, lo que hayas sido. La Biblia dice: antes tus miembros estaban prestados para eso, pero ahora toma sus miembros y glorifica a Dios, honra a Dios, sirve a Dios. Entrégale tus manos y dile: Señor, mis manos que sean para trabajar honradamente, para compartir el pan con el que no lo tiene. Que mi boca sea utilizada para hablar tu palabra. Que mis ojos sean utilizados para mirar la necesidad y para hacer algo al respecto. Que mis pies sean utilizados para dirigirse donde tienen que llegar a hacer tu voluntad. Que todo mi ser esté consagrado a ti. Y entonces, amado, usted va a ser una persona con excelente mayordomía de su cuerpo. Recordamos los 5 principios. A ver, amados. Número 1, tengo que proteger mis sentidos. No abra puertas. Número 2, tengo que controlar mis deseos. Tape el roto. Ore a Dios. Busque su presencia. Viva en el Espíritu. Número 3, tengo que eliminar los malos hábitos. Empiece a sacar de su vida malos hábitos alimenticios: chicharrón, chorizo, marrano, etcétera. Cosas que empiecen a intoxicarlo, a destruirlo, o por lo menos a reducirlas un poco para no destruir su cuerpo. A sacar de su vida vicios si los tiene, ese alcohol, esas borracheras, todas esas cosas, sáquelas de su vida. Número 4, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ¿Cómo? Cuidar mi parte física. Acuérdate de 3 cosas. ¿Cuáles eran? Buena alimentación, ejercicio, descanso. Y número 5, tengo que consagrar los miembros de mi cuerpo a Dios. Ahora presente su cuerpo. Dígale: Señor, estas manos que hicieron lo malo ahora se levantarán para ti, Jesús. Vivirán para ti. Todo mi ser lo entrego a ti. Amén.